Eh, Vamos a aprender a utilizar esas memorias, el arreglo para tratamiento de datos y la administración de archivos. Y incluso vamos a trabajar con algunos procesos desde la consola de Linux para poder automatizar algunos procesos de copias de respaldo, entre otras cosas. Vamos a crear, bueno, esa es la parte de crear proyectos, formularios, reportes y consultas a nivel avanzado. Eso les va a tocar a ustedes agregárselo, ya que aprendimos en la clase en el ciclo pasado programación orientada a objetos y aprendimos Java. Entonces la idea es que ustedes puedan aplicar esos conocimientos que van a ver hoy en bases de datos en un sistema aplicado. Entonces, para que pues podamos incorporarlo ya en la vida real con una aplicación y que ustedes refuercen fundamentos de programación orientada a objetos, que es otro de los objetivos que tiene en este caso la materia. Para el desarrollo efectivo de la materia vamos a tener clases teóricas. Yo les voy a exponer los temas de los cuales vamos a estar trabajando. Les voy a explicar los conceptos, cómo se utilizan cada uno de los comandos, cuáles son las sintaxis, la manera correcta de hacerlo. Y lógicamente les voy a dejar también unas guías prácticas para que ustedes las desarrollen en su computadora. Es importante que ustedes no se queden solamente con poder visualizar la clase y ya no hacer la práctica en su computadora, sino que la idea principal es que ustedes hagan cada uno de los ejercicios, los desarrollen en la computadora para que podamos entender y si por ejemplo tenemos algún error, pues podamos resolverlo. Pero si se quedan nada más con lo que veamos en el video o con lo que veamos en la clase presencial, pues va a ser más difícil que ustedes puedan más adelante entender ese proceso. Van a tener trabajo individual en su computadora, ustedes van a estar trabajando después de clases en algunas cosas, respuestas oportunas a dudas. Esa parte, esa parte es importante. Me gusta que pregunten porque cuando ustedes hacen preguntas acerca de los temas que estamos viendo, entonces reflejan de que realmente están interesados en que están interesados en lo que estamos hablando. Y es la mejor manera de aprender, no se queden con las dudas. Si hay algo que durante el tema, durante el desarrollo de la clase yo expliqué y ustedes no comprendieron, entonces siempre pregunten. Es mejor salir de la duda en el momento que quedarse con ella y posteriormente pues tal vez tener problemas en un examen o peor aún, ya cuando vayan a trabajar. Entonces esa parte es importante. Vamos a retroalimentar algunos temas que ustedes ya vieron y por supuesto vamos a desarrollar un proyecto de materia que vamos a evaluar al final del ciclo. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Les voy a hablar de manera rápida de qué vamos a tratar. Vamos a trabajar inicialmente con MariaDB. Si es posible, vamos a ver si podemos instalar MySQL en la versión 8, que es la última versión que se ha lanzado de MySQL, que trae unas características muy interesantes que no tienen las versiones anteriores. La seguridad es más estricta en el caso de MySQL 8. Trae, por ejemplo, un motor de base de datos muchísimo más potente y otras características que vamos a tratar de ver en el entorno. Pero si no, nos vamos a enfocar básicamente en MariaDB. ¿Cuál es la diferencia entre MariaDB y MySQL? Realmente el motor de base de datos es el mismo. La diferencia es de que MySQL pertenece a Oracle. Oracle es el que tiene los derechos sobre ese código. Sigue siendo un código libre. Ustedes pueden descargarlo sin ningún pago de licencia. De hecho, hay una versión pagada que ustedes pueden utilizar, pero hay una versión libre que ustedes pueden descargar y utilizar sin ninguna restricción. Pero existe MariaDB, que es el creador de hecho es el mismo que hizo el motor de bases de datos de MySQL, y pues, básicamente lo que hizo fue crearle algunas mejoras y hacerlo, por supuesto, de código abierto. La idea original es impulsarlo porque de hecho, teniendo a Oracle como dueño de MySQL, hace años se había quedado como estancado, no habían surgido tantas mejoras por el hecho de que MySQL podía dañar un poco la presencia de Oracle. Ahora, es que estemos hablando de estos gestores de base de datos no significa que sean malos. MariaDB, MySQL,
compite a la par de gestores de bases de datos como PostScript, que también es de código abierto, como SQL Server, como Oracle. Incluso si recuerdan, en algunos inicios, Facebook había sido creado originalmente sobre MySQL. Con el tiempo, cuando la información empezó a crecer demasiado, entonces tuvieron que cambiar algunas cosas de gestión de bases de datos. Pero originalmente fue creado en MySQL. Y hay mucha información que se encuentra en la web que está almacenada sobre este gestor de bases de datos. Así que es importante conocerlo y saber cómo funciona. Ahí vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos de MariaDB. Ahí vamos a hablar acerca de, por ejemplo, cuáles son las dimensiones máximas de las tablas, que es importante conocerlo, porque ahí uno puede establecer o puede tener una idea de cuál es el límite o hasta dónde yo puedo llegar con una aplicación. Si voy a crear una aplicación para una institución financiera, tengo que pensar si realmente el gestor de base de datos cumple con todo lo que esa institución financiera requiere. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Vamos a hablar acerca de los tipos de datos y tipos de tabla, que es una cosa muy interesante que ustedes deben de saber. No solo voy a crear un campo y a este campo le voy a poner que es de tipo carácter. Debo de pensar el por qué voy a ponerle ese tipo de datos y si realmente me es útil que esté almacenado de esa manera. Si voy a poner un campo de tipo fecha, ¿cómo voy a hacer con ese campo de tipo fecha? Si es un campo de tipo hora, etcétera. Vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de tabla, cómo se crea una conexión y por supuesto empezar a hacer nuestros primeros pininos con la creación de las primeras bases de datos. Ahí vamos a aprender a cómo importar información y eso por supuesto se lo voy a explicar en el camino. ¿Cómo podemos recuperar información? Les voy a enseñar a cómo podemos hacer migración de un sistema a otro, que eso es muy común. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, les creo. Ok. Les decía que vamos a hacer exportación de un sistema a otro por si alguna vez les solicitan que tengamos que migrar de una SQL Server, por ejemplo, a un MySQL o lo contrario. Entonces vamos a aprender a hacer ese proceso de datos. Vamos a hablar acerca de cómo se procesan las condiciones en MariaDB, los patrones, procesos de relación, limitación de resultados, cómo se puede devolver un valor máximo, cómo contar registros, cómo recuperar la media, el mínimo, entre otras cosas, cómo realizar cálculos dentro de una consulta, que eso es importante conocerlo. El proceso de eliminación de registros, creo que ustedes ya lo saben, en MariaDB o en MySQL existen otros comandos adicionales que nos permiten eliminar registros de una manera distinta a lo tradicional, así que la vamos a aprender a utilizar. Cómo cambiar registros de una tabla a otra, eliminar tablas o bases de datos, modificar estructuras, uso de funciones de fecha. Las fechas son muy importantes cuando nosotros las trabajamos en una base de datos. Trabajamos, por ejemplo, con una fecha, digamos, en el caso de empleados. Le decimos a la tabla de empleados que ponga la fecha de ingreso del empleado y le queremos calcular, por ejemplo, el aguinaldo o la indemnización. Hay una gran cantidad de funciones que nos permiten operar sobre fechas, que nos permiten, por ejemplo, calcular cuántos años han pasado de una fecha a otra, cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos, etcétera. Son muy útiles esos procesos para guardar información en fechas. Creación de consultas avanzadas, ahí vamos a hablar un poco, vamos a empezar a entrar un poco en el proceso de creación de consultas un poco más complicada, cómo combinar datos o concatenar datos, buscar el día, trabajar con tablas, combinación de dos o más tablas, realización de cálculos con fecha, y los procesos de agrupación, que muchos algunas veces les cuesta entender cuál es el concepto de agrupar registros. Y aquí vamos a aprender a hacer ese proceso de agrupación, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hablar un poco de SQL avanzado, vamos a hablar acerca de operadores, combinaciones avanzadas, combinaciones internas, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Eso lo vamos a aprender y lo vamos a tratar de entender, porque eso es importante para poder recuperar datos. Muchas veces nos piden información en las empresas y estas combinaciones del lado izquierdo o derecho nos ayudan a complementar esa información. En MySQL o en MariaDB existen lo que se le conocen como combinaciones naturales y el uso de la palabra using. Recuperación de datos encontradas en una tabla y en otra, combinación de resultados, subselecciones
etcétera. Vamos a aprender a agregar registros de una tabla desde otra, un poco más acerca de eliminación de registros. Vamos a hablar un poco acerca de funciones, las funciones más comunes que se utilizan en MySQL y en MariaDB, tanto de fecha y hora, numéricas, caracteres, entre otras. Funciones de búsqueda de texto, vamos a ver un poco acerca del índice full text, que es muy interesante, entre otras. Vamos a hablar acerca de transacciones. Este concepto es muy importante cuando hacemos operaciones financieras, cuando estamos trabajando con operaciones financieras o inventarios, por ejemplo, que nos permiten trabajar con transacciones que hasta que la transacción se completa, entonces se guardan los cambios en las bases de datos. Vamos a hablar acerca de bloqueos. Ahí les voy a explicar con ejemplos cómo funciona todo ese proceso de transacciones. Vamos a hablar acerca de los índices, lo que les decía a un inicio, comprender muy bien para qué sirve cada índice, por qué lo voy a crear, qué es lo que voy a hacer con ese índice para que me pueda acelerar la información. Vamos a hablar acerca de los tipos de tablas y de índices, el uso eficaz de los índices y un comando muy interesante dentro de MariaDB que se llama explain, que sirve también para que nosotros podamos optimizar las consultas cuando utilizamos el comando select. Y hay un comando que se llama analysis también, que nos sirve en ese proceso para poder optimizar consultas, entre otras cosas. Todos estos comandos que les estoy mostrando ahorita, solo se puede ver el resultado cuando tenemos millones de registros. Pero si hacemos una consulta sobre 10, 15, 1000 registros, probablemente no vamos a ver ningún resultado. Los resultados se encuentran en consultas un poco más grandes. O sea, de hecho, vamos a utilizar una base de datos que tiene suficiente información para que podamos analizarla. Vamos a ver un poco acerca del registro que tiene MySQL para poder encontrar errores. Hay un registro binario muy interesante que está dentro de MySQL, entre otras cosas. Un proceso de reparación de tablas. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en mi base de datos y de repente llego el siguiente día a mi oficina y se encuentra toda la base de datos o una de las tablas se encuentra dañada? ¿Cómo puedo hacer para repararla? ¿O qué procedimientos puedo hacer para poderla reparar? El primer caso debería de ser tener un respaldo, pero si por algún motivo el respaldo probablemente falló, puede hacer que pueda repararla. Son posibles alternativas. Las copias de seguridad, ahí sí vamos a tener un tema muy largo con respecto a las copias de seguridad. Quiero que aprendamos a automatizarlas, no solamente hacerlas, sino a automatizarlas. Que el sistema por sí solo empiece a crear archivos de copias de respaldo de manera automática cada hora o cada día, por ejemplo, a ciertas horas del día. Ahí vamos a ver las diferentes formas que se hacen respaldos en MySQL. Vamos a hablar de un proceso de duplicación de datos o replicación. Esto es muy interesante para hacer algo que se le conoce como balanceo de carga. Cuando, por ejemplo, tenemos bases de datos muy grandes y tenemos demasiado tráfico, digamos, dentro de la aplicación, nosotros podemos hacer un balanceo de carga. El balanceo de carga significa de que yo puedo tener 3, 4, 5 servidores que pueden tener exactamente la misma información. Y yo puedo mandar, por ejemplo, las consultas a uno u otro servidor dependiendo de la carga que vayamos a tener en la consulta. Así, por ejemplo, si tengo 10,000 peticiones, puedo distribuirla en 5 servidores y no voy a tener tanto flujo sobre un solo servidor. Pero para eso necesito configurar procesos de replicación, que cuando yo inserte un registro en mi servidor principal, se replica automáticamente en el resto de servidores. Entonces vamos a aprender a configurar ese proceso. Vamos a hablar acerca de la seguridad. Ahí sí es importante saber cómo crear usuarios, qué permisos le voy a dar a los usuarios, cómo puedo eliminar esos permisos, cómo puedo monitorear los permisos que les estamos otorgando, que es parte importante de lo que hace un gestor de bases de datos. Cualquiera podría decir que no hace nada, o que probablemente solo está sentado en su servidor, pero tiene muchas responsabilidades importantes que debe de considerar. Y vamos a agregar contenido nuevo a esta materia de bases de datos 3. Creo que ustedes no han visto durante todas las bases de datos, no han hablado acerca de las NoSQL. Y actualmente las NoSQL tienen un auge muy importante.
se han dado cuenta que ahorita el crecimiento es exageradamente exponencial con respecto a la información que se genera en Internet. ¿Se imaginan cuánta gente, por ejemplo, publica tweets en la red social de Twitter? ¿Cuánta gente publica fotos en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red social? Los videos que se publican en TikTok, los videos que están publicados en YouTube, los correos que llegan a Gmail. Es un gran volumen de datos que se generan sobre esas bases de datos. Entonces, el problema que tienen las bases de datos relacionales es que cuando el volumen de datos crece demasiado, el motor se vuelve más lento. O muchas veces podemos acelerar el motor, pero implica que nosotros debemos de invertir muchísimo más, debemos de invertir muchísimo más en hardware, debemos de aumentar la capacidad de nuestros servidores, debemos de aumentar la capacidad de memoria, o debemos de poner más servidores para que pueda balancearse la carga. Sin embargo, existe una alternativa mucho más barata, digamos, en donde nosotros podemos tener bases de datos no SQL. Significa de que ya no vamos a utilizar el lenguaje tradicional SQL que nosotros tenemos, sino que vamos a utilizar otros métodos diferentes de almacenamiento de datos. Esos métodos se le conocen como bases de datos no SQL. Normalmente utilizan una estructura diferente, son bases de datos no estructuradas. Ahí vamos a cambiar un poquito el cassette y nos vamos a olvidar de las famosas tablas, de las famosas campos, los famosos registros, y vamos a cambiar el concepto para entender ahora cómo podemos organizar una base de datos en SQL. En este sentido, vamos a hablar de una de las más utilizadas en el mercado, que se llama MongoDB. Así que el último periodo lo vamos a utilizar para hablar de bases de datos SQL, vamos a hablar acerca de MongoDB, y ahí vamos a tocar temas como documentos, tipos de datos, colecciones, bases de datos, y por supuesto el shell de MongoDB, que es otra vez desde la consola. Vamos a hablar acerca de operaciones CRUD. ¿Qué son operaciones CRUD? Son operaciones para agregar, eliminar, actualizar e insertar registros en una base de datos. En este caso, en una base de datos no SQL. De eso se trata, de una base de datos no SQL. Vamos a aprender a consultar datos en MongoDB. Vamos a aprender a hacer igual procesos de indexación, que aunque son bases de datos no SQL, significa de que deben de estar indexadas, y esa indexación la va a hacer siempre un poco más rápida. De eso se trata básicamente. Vamos a hablar acerca de operaciones administrativas como creación de usuarios, backup, restauración y exportación de datos. Este es un nuevo tema para que ustedes tengan una idea o otra alternativa más cuando vayan a crear aplicaciones. No solo quedarse con el hecho de crear bases de datos en SQL Server, o bases de datos en Oracle, o bases de datos en MariaDB, o bases de datos en Postgres. De hecho, van a tener ventajas porque, por ejemplo, si alguien quiere trabajar con Firebase, que es la base de datos en línea que tiene Google, pues funciona algo parecido a lo que esto trabaja en MongoDB. Si quieren trabajar por el lado de Amazon, tiene una que se llama Cassandra, que también es algo parecido a MongoDB. Entonces, ustedes ya tienen una segunda alternativa para poder trabajar con este tipo de bases de datos. Pero tienen que entender el concepto. Las bases de datos no SQL no son la solución a todo. O sea, las SQL no significa que pasaron de moda. Significa de que tenemos otra alternativa para aplicaciones específicas y seguimos utilizando normalmente bases de datos SQL para el ámbito empresarial. Ahí siempre vamos a trabajar normalmente con bases de datos de las tradicionales que nosotros conocemos. Eso es básicamente el contenido que tenemos con respecto a la materia. Bueno, la parte novedosa es principalmente este NoSQL, y la parte anterior pues es básicamente reforzar lo que ustedes ya conocen. No sé si alguien tiene una pregunta antes de que hablemos de las evaluaciones. ¿No? No, Alex. Ok. Con respecto a las evaluaciones, bueno, vamos a siempre tener un proceso de evaluación normalmente, como lo hemos hecho en el ciclo anterior, vamos a tener un laboratorio 1 que va a ser el 8 de febrero. Vamos a hablar, eso va más o menos va a valer el 20%. Vamos a tener un laboratorio 2 que va a ser el 22 de febrero, que también va a valer un 20%.
Y vamos a tener un desarrollo de guías de trabajo, que eso va a valer un 10%. Las guías de trabajo básicamente son consultas. Entonces ahí vamos a ir agregando esas consultas a ese laboratorio. Y por supuesto, el examen parcial que está programado para el 8 de marzo. El segundo laboratorio también va a ser el 7 de abril con un 20%. Creo que, si no me equivoco, el 7 de abril es después de vacaciones, algo así, o antes de vacaciones. Y luego el laboratorio 2, que sería el 19 de abril. Vamos a tener siempre guías de trabajo y el examen parcial. Y en el tercer periodo, que es donde vamos a estar hablando acerca de MongoDB, vamos a tener siempre un laboratorio. Ese laboratorio va a valer el 15%. Un segundo laboratorio que también va a valer un 15% para el 31 de mayo. Y vamos a entregar un documento final del proyecto, que ese va a valer el 20%, y el parcial va a ser el proyecto que ustedes van a desarrollar. El proyecto, lógicamente, va a ser una aplicación que ustedes van a desarrollar en Java, en este caso, aplicando los conocimientos adquiridos en la base de datos de MariaDB. Si alguien, por ejemplo, se quiere aventurar y crear una base de datos con Java y MongoDB, lo puede hacer sin ningún problema. Podemos discutir el tema y ahí pueden empezar a trabajar con MongoDB, si así lo desean. Aunque MongoDB está más enfocado a las aplicaciones web. Pero no significa que no podamos crear una aplicación de escritorio. Esto es un poco de bibliografía. Esta presentación se la voy a dejar en una plataforma para que ustedes la puedan revisar. Estos libros están en la biblioteca, ustedes los pueden consultar. MySQL es un gestor de bases de datos que ya tiene años de estar en el mercado y, digamos, las estructuras básicas no han cambiado, así que si queremos aprender un poco de lo básico de MariaDB, podemos encontrarlo en esta documentación. Y por supuesto aquí vamos a empezar a discutir ya temas que son un poco más recientes. Un poco de las normativas, la asistencia, bueno, la universidad siempre nos pide de que tratemos que todos tengan una asistencia del 100%, de que ustedes estén pendientes de sus clases virtuales y que por supuesto estén participando en las actividades que tenemos en Moodle. Ahora sabemos que por diferentes razones, ya sea porque no tenemos internet, hubo un problema de conexión, se fue la luz, puede hacer que no se puedan conectar. Entonces, en ese caso, en ese sentido, no hay ningún problema, solo reportan que no pudieron asistir y pues yo, de todos modos, las clases yo las voy a publicar posteriormente en video para que ustedes las puedan chequear. Hay una cosa que deben de asistir a cada clase virtual de ser posible, participar en las clases virtuales. Eso les mencionaba que es muy importante para mí porque denota la importancia o denota digamos, el nivel de compromiso que ustedes puedan tener con la materia. Esta materia es muy importante porque es parte de su carrera, es una materia técnica. Ustedes aquí aprenden un gestor de bases de datos y cuando vayan allá afuera, cuando ya se hayan graduado y vayan a pedir trabajo, pues probablemente lo que les van a pedir es conocimientos en un gestor de bases de datos como este. Entonces es muy importante tener claro cómo funciona. Presentar las actividades en fechas señaladas y desde el medio solicitado. Eso también nos lo pidieron de parte de la facultad, que ustedes presenten las actividades, los parciales o los laboratorios en la fecha que nosotros les solicitamos. Normalmente, por ejemplo, los exámenes o los parciales siempre están disponibles las 24 horas, así que ustedes toman, digamos, todo el día, pueden empezarlo a resolver desde temprano y tienen hasta la medianoche para poderlo enviar. Pero pues a veces se da el caso de que 2 días después o 3 días después alguien me dice, mire, yo no pude enviar la actividad y me la envía por correo electrónico. La idea es que quede respaldado en la plataforma que ustedes hicieron la actividad. Así que traten en la medida de lo posible que se envíen esos datos. No se permiten evaluaciones diferidas sin la justificación adecuada. Si alguien tiene algún problema, pues lo podemos discutir o hablarlo incluso en la facultad y consultarlo. Pero de preferencia, pues si digamos el parcial es el lunes 8, creo que teníamos, o un 4 de marzo, algo así. Si el parcial es ese día, pues ese día debemos de tratar de resolverlo. Y si tienen algún problema, pues entonces traten de comunicarse conmigo a través de la plataforma o envíenme algún correo electrónico y yo, en la medida de lo posible, se lo voy a tratar de responder lo más pronto. Bueno, no falta respeto a sus compañeros y maestros, eso creo que no es necesario que se los mencione.
cuando estamos en la clase, pues nada más, bueno, aquí no hacen desorden. Pero si era el caso, pues no es necesario hacer eso. Usar vocabulario adecuado para expresarse y usar la cuenta oficial de la universidad para conectarse a las videoconferencias. Creo que todos tienen un correo electrónico con su nombre y apellido, @católica.edu.cr. Nos han pedido de manera, eh, digamos, estricta que tratemos que ustedes usen ese correo oficial, tanto para enviarnos alguna información como también para poderse conectar. Principalmente porque la universidad tiene un acuerdo con Gmail y ustedes pueden tener un correo electrónico con mayor capacidad y pueden revisarlo desde la web, incluso hasta cuando hayan salido de la universidad. Entonces sería bueno que se acostumbren a utilizar esa cuenta. El horario, pues vamos a tener clases los lunes de 6:35 a 8:20. Si en algún momento la universidad o el gobierno, el Ministerio de Educación, decide reanudar las clases presenciales, que según entendemos van a tomar 3 meses y después de 3 meses van a hacer una evaluación para ver cómo está la situación. Pero si se diera el caso y el ministerio autorizara las clases presenciales, pues vamos a tener clases el lunes en la A42 y el miércoles en la B47. Pero eso sí se diera el caso. Si no, pues vamos a seguir teniendo clases virtuales hasta el final del ciclo. Es, digamos, por el momento es la mejor opción para que todos nos podamos cuidar, principalmente porque hay muchos contagios en la región. Y bueno, antes de eso, no sé si hay alguna pregunta, duda. Por mi parte, no, licenciado, todo claro, todo bien. Ok. La idea es que sean, que tengan un esquema de todo lo que ustedes, de todos los conocimientos que se van a ver. Esa es la idea principal. Bien, eso es básicamente el contenido de la materia. Eh, un contenido muy amplio, créanme, porque en algún momento vamos a tener que correr para poder abarcar todos los temas, principalmente porque quiero que aprendamos la parte avanzada de MySQL y que nos enfoquemos en el tercer periodo a MongoDB, que es algo que todavía no se ha tocado dentro de la universidad. Creo que ni en ingeniería reciben esa materia, ni tampoco bueno, en otros lados no he visto cómo está, pero pues es la tendencia. Creo que el nuevo Penso sí tiene una materia de bases de datos no relacionales, pero para que ustedes tengan conocimiento de ese tema, pues lo vamos a tratar en esta ocasión. Y la idea principal es, como les digo, es de que si alguna vez les empiezan a hablar acerca de bases de datos de SQL, pues ustedes sepan qué responder. Lógicamente, después de que recibamos las clases, pues ustedes tienen toda la libertad para poder ampliar el tema, o si tienen preguntas o si quieren que yo les ayude con algunos recursos, pues igual yo les puedo proporcionar algunos recursos desde los cuales ustedes pueden seguir aprendiendo muchísimo más. Quiero mencionarles ahorita algo muy interesante. Creo que ustedes en este ciclo van a empezar a ver una materia que se llama Programación Web 1. No sé si todos están en esa materia, todos son compañeros ahí. ¿Sí? En esa Web 1 ustedes van a empezar a ver, por el momento creo que HTML y CSS, que es la parte esencial para el diseño de páginas web, y al final creo que van a ver un poco de JavaScript. Entonces, quiero que vean un video para que se hagan una idea de cuáles son las tendencias en lenguajes de programación. Si a alguno les gustan los lenguajes de programación, pues esta es, digamos, una manera en la que ustedes pueden considerar que puedan pues, aprender acerca del tema. Este es un video, yo tengo muchos de diseñadores, programadores que son tienen un canal en YouTube y pues me gusta ver las actualizaciones o las opiniones que tienen acerca de diferentes temas. Entonces quiero mostrarles acá cuál es la tendencia o qué es lo que yo debería de aprender si les gusta la programación. En su carrera ustedes pueden ser programadores, pueden ser gestores de bases de datos, pueden ser diseñadores, pueden ser administradores eh, por ejemplo, de un centro de cómputo o algo así. Pueden ser pueden enfocarse en cualquiera de esas áreas.
pero deben conocer programación. O sea, es importante conocerla. Tal vez no profundizarla si no es su área, pero sí conocerla. Entonces, hay que innovar y cada año las tecnologías, principalmente en el área en la que nosotros estamos, tienden a crecer. Entonces, hay que saber en qué necesito invertir el tiempo o qué cosas yo debo de aprender, principalmente para poder ganar dinero. Entonces, quiero que veamos este video. ¿No se escucha, Rick? No se escucha, permítanme. No. Permítame, vamos a ver. A ver si desconecta. Ah. Hoy quiero recordarles lo siguiente, que ya me han escuchado varias veces decirlo en otros videos, pero me quiero asegurar si lo recuerdas todos los días. Los desarrolladores somos los profesionales mejor pagados de todo el mundo. Independiente de la tecnología que nosotros utilicemos, siempre existirá campo laboral. Aunque si queremos aumentar todavía más nuestras posibilidades, deberemos enfocarnos en lo que se encuentra más solicitado en el mercado. Hola mundo y bienvenidos a este video. Existen múltiples lenguajes de programación con los cuales podremos encontrar un trabajo, pero para aumentar nuestras posibilidades, sobre todo si estamos recién empezando, ver el listado de la demanda global es buena idea, pero recuerda siempre ver el mercado laboral del país en el que te encuentres. En este video veremos lenguajes de programación que cumplen con llevar bastante tiempo siendo populares, se encuentran catalogados como los lenguajes de programación más populares, su popularidad sigue en aumento y poseen también una gran cantidad de librerías o frameworks o herramientas para apoyar el desarrollo. Y su demanda laboral es alta y con un buen salario. Número 10. Ruby. Ruby fue creado el año 1995 por Yukihiro Matsumoto como un lenguaje de scripting orientado a objetos. Ruby eventualmente evolucionó en un lenguaje interpretado con un tipado dinámico, de alto nivel, multiparadigma y multipropósito. Ruby se encuentra implementado en el lenguaje de programación C, que este fue creado por Dennis Ritchie, y Ruby incluye Garbage Collection. Al igual que Python, Ruby se encuentra enfocado en la productividad del desarrollador, y es un gran lenguaje si deseas aprender a programar, debido a la sencillez que este tiene. Ruby ha sido utilizado en proyectos como Twitter, GitHub y Airbnb, y posee una gran cantidad de herramientas y quizás el framework más disruptivo de la web, que se utiliza para desarrollar en el lado del servidor. Ruby
on Rails. Número 9. Go. Go es un lenguaje creado en esta década por el gigante tecnológico Google. Google desarrolló Go para poder hacer uso del hardware prácticamente ilimitado que tiene Google. Además, querían resolver un problema que les estaba dando el lenguaje de programación C++, el cual es que la compilación del código fuente de Google tomaba alrededor de 30 minutos. Rob Pike y Ken Thompson en Google crearon este lenguaje el año 2012, que, según ellos, es pragmático, fácil de aprender y altamente escalable. A pesar de ser un lenguaje relativamente nuevo, ha alcanzado mucha popularidad y en muy poco tiempo. Go soporta concurrencia, combina la simpleza y productividad de Python y el poder de C, y posee un garbage collector, aunque algo inmaduro. Número 8. Swift. Swift, al igual que Go, fueron ambos creados en esta década y por un gigante tecnológico, Apple. Es un lenguaje multiparadigma, de propósito general, compilado y que ofrece alta productividad a sus desarrolladores. Tiene una excelente interoperabilidad con Objective-C. Es el lenguaje primario si deseas desarrollar aplicaciones en iOS. Swift posee una sintaxis muy simple y concisa, y al ser este compilado, posee un rendimiento similar al de C++. Y está ganando popularidad para desarrollar aplicaciones no solo en iOS, sino que también en otros sistemas. Número 7. PHP. Este es un gran lenguaje de programación creado por un solo desarrollador en la década de los 90, Rasmus Lerner. Creó inicialmente PHP como un Common Gateway Interface o CGI, el cual él utilizaba para mantener su sitio web personal. De ahí su nombre de Personal Homepage Forms Interpreter. Luego fue evolucionando hasta convertirse en el lenguaje que es hoy en día. Un lenguaje de programación multipropósito utilizado principalmente para desarrollar aplicaciones en el lado del servidor. Este lenguaje, al aparecer JavaScript, ha ido disminuyendo su popularidad. Y al contrario de la creencia popular, lo más probable es que este no muera, pero sí que vaya disminuyendo su popularidad poco a poco, a menos que algo ocurra. Muchos gigantes tecnológicos se encuentran utilizando PHP, como WordPress y Facebook. Y antes de que le des dislike a este video, Facebook empezó utilizando el lenguaje de programación PHP, y el cual con el tiempo fue modificando. Al ser esta su propia rama, le cambiaron el nombre a Hack. Pero empezaron con PHP. Número 6. C++. Björn Strustrup trabajó con Dennis Ritchie en el pasado, en los laboratorios Bell, en la década del 70. Y él, fuertemente influenciado por C, creó C++, como una extensión de C para agregarle funcionalidades de orientación a objetos. Con el tiempo, C++ ha ido evolucionando hasta transformarse en el lenguaje multiparadigma que es hoy. Al igual que C, C++ ofrece acceso directo a la memoria de las máquinas y compila directamente a instrucciones de máquina. C++ también ofrece un acceso completo al hardware, pero con el costo de ser más complejo. C++ es un lenguaje que ofrece demasiadas funcionalidades y es uno de los lenguajes más difíciles de dominar. Es por esta razón que empezó a perder popularidad en la década del 2000 contra Java. Pero al aparecer las GPU, los containers, cloud computing, C++ pudo adaptarse rápidamente al ecosistema, al tener claras ventajas sobre el hardware y también a los cambios del ecosistema. Hoy en día, C++ es uno de los lenguajes más importantes de la industria de TI. Número 5. C. En la década del 60 y los 70, cada ciclo de CPU era considerado costoso. Por esta razón, Dennis Ritchie, un ingeniero de los laboratorios Bell, desarrolló un lenguaje de procedimientos y de propósito general que era compilado directamente al lenguaje de máquina. C entrega acceso directo a la memoria y al hardware de los computadores. Con el tiempo C fue tomando popularidad, transformándose en el lenguaje de programación más importante de nuestra época. Con este se construyeron múltiples sistemas operativos y herramientas que aún utilizamos hoy. Sin embargo, el código escrito en C no es portable,
por lo que el código que tú escribas para algún sistema operativo, este podrá ser ejecutado solamente en esa máquina. Compiladores como el de Ruby, PHP o Python han sido escritos en C. Número 4. C#. Diseñado por el veterano Anders Helsberg en 1999 en Microsoft. Este lenguaje posee características como C, pero orientado a objetos. Inicialmente tuvo el nombre de Cool, y que Microsoft quería mantener este nombre, lo tuvieron que cambiar por problemas de trademark, por lo que decidieron darle el nombre de C#. C# ha sido duramente criticado por ser similar a Java, aunque con el tiempo estos tomaron caminos distintos. Y hoy son lenguajes muy distintos entre sí. Hoy C# es un lenguaje multiparadigma que es muy utilizado no solo en Windows. En el 2010 me convertí en una de las primeras personas de toda América Latina en tener Bitcoin. En ese momento cada Bitcoin valía 1 centavo. Sino también en iOS o Android, gracias a Xamarin, y también en Linux. Número 3. Java. Java es uno de los lenguajes de programación más disruptivos de la historia. En los 90, las empresas desarrollaban sus herramientas principalmente en C++, el cual era complicado y dependiente de la plataforma en la que éste se desarrollara. James Gosling y su equipo de trabajo en Sun Microsystems crearon un lenguaje el cual prometía ser más fácil de aprender, orientado a objetos y con soporte de múltiples hilos. Java es independiente de su plataforma, por lo que el código que se escriba en una máquina también correrá en otra, incluso con sistemas operativos distintos, gracias a la Java Virtual Machine o JVM. Lamentablemente JVM no es muy amigable con la nube debido al tamaño que ésta tiene, y además Oracle introdujo un cambio en su licencia, el cual permite cobrarle a los desarrolladores que utilizan Java. El valor, $25 al mes por procesador en los servidores, y para los desarrolladores, $2.50, pero con descuento por volumen. Número 2. JavaScript. Odiado por muchos y amado por otros, JavaScript fue creado durante la Guerra de los Exploradores Web por Brendan Eich en Netscape. Brendan construyó el primer prototipo en tan solo 10 días. En un comienzo, los desarrolladores se burlaban de JavaScript por la falta de funcionalidades y su diseño pobre. Pero con el tiempo, se transformó en un lenguaje multiparadigma, dinámico y de alto nivel. El primer quiebre importante que ocurrió con JavaScript fue cuando Ryan Dahl liberó la primera versión del Node.js, que permite que el código escrito en JavaScript corra en el lado del servidor. El segundo fue cuando Google liberó su framework AngularJS. Hoy, JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado en todo el mundo, aunque esto puede sonar tramposo, de que prácticamente todas las webs de todo el mundo, incluso si se construyeron en otro lenguaje, en el frontend lo más probable es que este tenga algo de JavaScript. JavaScript es el rey indiscutible de la web por esta misma razón, y durante los últimos años ha tenido una cantidad importante de modernizaciones. Número 1. Python. Cuando Guido van Rossum creó Python en los 90 como un proyecto paralelo, al igual que muchos lenguajes de esta lista, te aseguro que él no estaba pensando que ese lenguaje iba a ser el lenguaje de programación más popular y demandado. Python es un lenguaje de programación multiparadigma y multipropósito, que es muy utilizado hoy en día para crear inteligencia artificial. Python se encuentra enfocado en la experiencia del desarrollador y trata de reducir la barrera de aprendizaje para que incluso niños de primaria puedan escribir código productivo. En 2008 tuvo su primer gran quiebre, cuando se introdujo grandes cambios y nuevas funcionalidades con Python 3. Hoy en día, Python tiene un crecimiento muy grande y se encuentra presente en todos lados, y no posee ningún signo de que este lenguaje esté disminuyendo su popularidad. Y este fue el video de esta semana. Si te gustó, no olvides golpear mucho el maldito del botón de me gusta, que es un maldito, golpealo mucho. Si te encantó, considera también suscribirte a este canal. Déjame acá abajo un comentario sobre qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera.
Bien, ese era básicamente un video de que habla acerca de los lenguajes de programación, digamos que más pueden encontrar trabajo o que probablemente tengan mayor demanda actualmente en el mercado. Pero hay uno de los que me llama más la atención. Si se recuerdan, en los 3 primeros lugares está Java, que es el que ustedes aprendieron en el ciclo pasado, que incluso pueden seguir ahondando mucho más en el tema acerca de Java. Es un lenguaje de programación que, aunque se había quedado estancado años anteriores, en los últimos años ha empezado a lanzar una serie de actualizaciones que han hecho mejoras en el lenguaje de programación y ha ayudado en alguna medida a generar nuevas buenas prácticas de programación en la comunidad. Y el segundo, que es JavaScript, que no es lo mismo que Java. O sea, JavaScript muchos lo confunden y dicen que es lo mismo que, que Java, pero JavaScript es un lenguaje de programación totalmente diferente. Probablemente la sintaxis se parezca un poco, pero al final de cuentas, JavaScript es un lenguaje totalmente independiente. De hecho, es un lenguaje multiparadigmas. El Java es un lenguaje orientado a objetos, es utilizado principalmente para programación orientada a objetos, pero en JavaScript ustedes pueden programar de manera funcional, utilizando el paradigma de programación funcional. Pueden utilizar el original que tenía él, que era programación por prototipos. Pueden utilizar programación orientada a objetos, entre otros paradigmas que pueden encontrar dentro de JavaScript. Así que es un lenguaje, digamos, que se ha extendido mucho. Y el otro es Python, es un lenguaje de programación que se encuentra situado actualmente como uno de los más utilizados en el manejo de análisis de datos para la parte de inteligencia artificial o machine learning. Así que también es una opción muy buena que se puede considerar. Lo que quiero mostrarles, adicional a lo que ya vieron en la parte del video, es una encuesta que se lanzó hace poco acerca de JavaScript. Si ustedes son de los que les gusta aprender por su parte, o sea, les gusta explorar nuevas tecnologías, encaminarse en el mundo de la programación, buscando información en la web y quieren empezar a utilizar JavaScript como lenguaje de programación, la ventaja que tiene JavaScript es que adicional a él, además de conocer, además de aprender el lenguaje puro como tal, ustedes pueden incorporar librerías que hacen que el proceso de programación sea muchísimo más simple. Entonces, hay un mundo de librerías en los cuales ustedes pueden utilizar. Principalmente la parte de las librerías tiene que ver con, por ejemplo, si yo quiero crear una aplicación móvil. Si ustedes, por ejemplo, no quieren utilizar Java o Kotlin para poder crear una aplicación nativa para Android, pueden usar JavaScript para crear una aplicación, ya no es una aplicación nativa, sino que es una aplicación híbrida. Y en ese caso pueden usar librerías de JavaScript para hacer ese proceso. La ventaja es que ustedes compilan la aplicación para Android y posteriormente la pueden compilar para iOS y no tienen que hacer doble esfuerzo. Esa es la ventaja. Entonces, las tecnologías que ustedes deben de aprender en la parte de programación, después de haber comprendido a profundidad el lenguaje, o sea, antes de meterse en esta gráfica, ustedes tienen que aprender JavaScript como lenguaje, como tal. Después de eso, pueden aprender librerías como React. React es una librería lanzada o principalmente está soportada por Facebook y lo que hace es crear elementos reactivos en la web que permiten en alguna medida manejar estados de los componentes en una página web mucho más fácil. Entonces, esa sería una alternativa, aprender React. Adicional a React, ustedes pueden incorporar, por ejemplo, Webpack, que sirve para comprimir nuestras aplicaciones, TypeScript, entre otras que se encuentran en el mercado. Esta gráfica que ustedes ven acá son las más usadas, que están en esta parte de acá. En la parte de abajo son las menos usadas y en la parte izquierda son las que más odian los programadores. Algunos tal vez han escuchado de Angular. Angular es un framework de JavaScript muy popular que es proporcionado por Google, pero sin embargo, aunque es muy popular en el mercado, pero muchos lo han empezado a odiar. Entonces, en el lado izquierdo lo ha sustituido un poco este que se llama React, y hay uno que está repuntando ahorita que se llama Vue.js, que es otro framework de JavaScript que está muy potente,
y hay otro que va hacia arriba, que es reciente, que se llama Svelte. De hecho, Svelte fue lanzado en el 2019, y si se dan cuenta, la tendencia es hacia arriba. Entonces, estos son herramientas de JavaScript que podemos utilizar que nos hacen la vida muchísimo más fácil. Entonces, en ese sentido, les muestro esta gráfica. Esta se llama, aquí está el sitio web, se lo voy a poner en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Vean la clasificación de cómo se utilizan en ese caso las tecnologías cuando ya van a trabajar. Este TypeScript es una dependencia de JavaScript creada por Microsoft. Y actualmente en el mercado hay un 93% de la comunidad que lo está utilizando. También hay otras tendencias. Aquí está el JavaScript, por qué razón la están utilizando. En el lado del frontend, que son los frameworks que normalmente utilizamos, aquí está Svelte, vean, les mencionaba de que hace poco salió, pero tiene mucha popularidad. Está React, Vue.js y todo el resto, que estas que están aquí al final son las que ya no deberíamos de utilizar. Para manejar información o datos a través de JavaScript, hay una nueva tecnología que se llama GraphQL. El otro ciclo, cuando estemos trabajando con programación web 2, vamos a trabajar con el lenguaje de programación PHP y vamos a trabajar también con un formato que se llama JSON para manipulación de datos. Y hay una nueva tendencia que se llama GraphQL, que es como la renovación de lo que ahora se conoce como JSON. Así que probablemente lo toquemos un poco. De ahí, la parte del backend, esto tiene que ver con JavaScript ejecutado en el lado del servidor. Normalmente JavaScript se utiliza más que todo para aplicaciones en el lado del navegador, en el lado del cliente, pero en el lado del servidor hasta hace algunos años es que empezó a funcionar estas nuevas tecnologías, empezó a funcionar Node.js y en eso surgieron Express, Next, que son los frameworks que se utilizan para trabajar con el lado del servidor. Aquí ya tiene que ver mucho con las aplicaciones que se ejecutan cuando nosotros solicitamos una página web. Que eso también lo vamos a tocar cuando estemos trabajando en la parte de programación web 2. La parte de testing, también para testear nuestras aplicaciones, hay varias librerías que ya están surgiendo en el lado de JavaScript. Esto es importante que ustedes puedan retomarlo para que puedan hacerse una idea de las cosas que pueden estar aprendiendo. Hay mucho videotutorial en internet de lo que ustedes puedan utilizar para poder trabajar con aplicaciones. Aquí, por ejemplo, si yo quiero trabajar con aplicaciones, puedo usar React Native, que sirve para crear una aplicación móvil. Así como la aprendimos a hacer en Java, se puede hacer en React Native y es muchísimo más rápido y muchísimo más fácil. Entonces, podemos trabajar con esa parte también. Eso es más o menos para que se hagan una idea, para que vayan encaminándose si les gusta estar buscando nuevas tecnologías o estar viendo videotutoriales, pues esa es la tendencia a la cual deberían de irse enfocando. Aprendan JavaScript porque en el mercado laboral actualmente en nuestro país principalmente hay mucho trabajo acerca de estas tecnologías. También en el caso de PHP, Java, hay muchas empresas que trabajan con este tipo de tecnologías para que pues lo tomen en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No le... Ok. Bien, básicamente eso sería todo de la materia. El día miércoles vamos ya a empezar de lleno a hablar acerca de MariaDB. Solamente comentarles que vamos a trabajar siempre en una máquina virtual, así que vamos a utilizar VirtualBox y ahí vamos a instalar una distribución de Linux. Yo les voy a mencionar más adelante cuál es la que vamos a utilizar y pues ahí vamos a trabajar en modo consola con MySQL. Muchos dicen que el modo consola es muy aburrido y dicen, ay, estar escribiendo comandos y no se ven dibujitos ni nada por el estilo. Pero deberían de sentirse, cuando estén en modo consola, deberían de sentirse como profesionales. No sé si han visto las películas de hackers. Las películas de hackers ponen un montón de ventanas y todas en modo consola. Ahí es raro cuando ustedes ven alguna parte gráfica. Normalmente son escrituras de comandos y así es como pueden accesar a los servidores. Entonces, realmente es a nivel profesional quien maneja la parte de la consola, pues se considera que es muy bueno. Ya después, cuando uno, digamos, ha avanzado un poco en
en el desarrollo de aplicaciones y ya entiende muy bien la parte de la consola, puede auxiliarse de aplicaciones gráficas, que no significa que sean malas. Bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por hoy. Nos veremos el día miércoles, siempre a la misma hora, para empezar a hablar acerca de MySQL o MariaDB. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Luis.